telefónica. Vámonos con la segunda parte de Ledesma, por favor. Si me lo permiten, déjenme colocar aquí la segunda parte de Ledesma, en donde habla con la doctora Claudia Sheinbaum sobre el tema de la minería. Y va aquí, creo que es minutos. Creo que está por acá. Denme chance, vamos a colocarlo. Licenciado José Fernando Aboites Saro. Él dice, en primer término, debo decir que originalmente provengo del sector de la infraestructura. Cuando llego a esta unidad encuentro todo un tema de distanciamiento entre la autoridad y el sector minero, es decir, de la administración de Andrés Manuel López Obrador, un distanciamiento con el sector minero. Por lo que de forma inmediata se establecieron canales de diálogo con los diferentes grupos que conforman esta industria. Por ejemplo, prácticamente todas las semanas hay comunicación con Pedro Rivero, presidente de la Cámara Minera de México, Camimex, y se ha logrado generar una dinámica de interlocución constante. Y aquí viene el punto. Destacan entre los puntos más importantes el tema de los permisos. Virtualmente no había ningún permiso, tanto de la Secretaría de Economía como de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat o Conagua. Algunos de ellos tenían ya 6 años de antigüedad y eso empezaba a paralizar el sector. No solo de que hubiera nuevas concesiones, sino que las que estaban en operación iban a tener que cerrar. Ya hemos avanzado en ese tema y actualmente se ha liberado una buena cantidad de permisos en Semarnat. Pero no son permisos para nueva minería. No, la gran mayoría de esos permisos es importante porque tú estás queriendo poner como que nosotros ahora vamos a promover la minería a cielo abierto en todo el país. No. Sí, lo estás queriendo insinuar. No, porque me interrumpe, presidente, es importante, no puedo terminar. Por eso, pero es importante comentar porque ¿qué se ha abierto de los permisos? Por ejemplo, resolución de permisos para cómo se manejan los jales de las minas. Lo puede venir a explicar Alicia Bárcenas con todo detalle. Eso es parte de lo que es importante porque se tiene que hacer, porque no es que haya parado la minería en México, sigue la minería en México. El tema es que tanto se abre la minería a cielo abierto, que es una de las actividades que mayor afectaciones ambientales tiene, no solo en el país, sino en el mundo entero. Entonces, ¿hasta dónde se limita? Y algunos permisos que tenían que ver con actividades que se realizan actualmente en las minas para poder mejorar los impactos ambientales de las minas actuales. Eso es lo que ha estado trabajando Semarnat. Mire, usted dice que yo estoy planteando solo el tema de minería a cielo abierto, y ese era uno de los temas, pero no solo es ese tema. Mire, la Secretaría de Economía y Camimex señalan, prohibir la minería a cielo abierto no solo afecta a la industria, sino que provocaría una contracción del menos 1% en la economía nacional. Estas son las declaraciones de quien considero la mejor secretaria de Economía que hemos tenido en México, la secretaria Raquel Buenrostro, en la administración del presidente López Obrador. El sector de la minería en México prácticamente paga en proporción a sus ingresos totales y es una de las industrias con más corrupción relacionadas con las regulaciones de la Secretaría de Economía. En el 2021, la producción en minería alcanzó 16,680 millones de dólares. Los grandes contribuyentes pagan 2.4% de sus ingresos totales. Nosotros que estamos pagan el 0.002% de sus ingresos totales, dijo en ese entonces la secretaria de Economía y que también había sido la titular del Servicio de Administración
administración tributaria. Usted, en el proyecto de nación, en los 100 compromisos, en el numeral 87, señala: no se van a otorgar más concesiones de minería a cielo abierto, se evaluarán aquellas que tienen concesión siempre que haya reconocimiento de la población y no tengan impactos ambientales. No se va a permitir la explotación de hidrocarburos a partir del fracking. Yo le plantearía o le pediría, Presidenta, uno, ¿cuál es el convenio que está haciendo con el Plan México, el Gobierno de México, que firmó Marcelo Ebrard y que se ven las firmas que lo está haciendo en las imágenes? Si lo pueden presentar completo, ¿cuál es el acuerdo que han hecho con Grupo México? Porque Grupo México también anuncia más inversiones y no entendemos por qué se le sigue abriendo tanto las puertas cuando tenemos una historia terrible con ese Grupo México, con esa minera, y tendría que estársele abriendo por lo menos una investigación y una averiguación a Germán Larrea, el propietario de ese grupo minero. Pero lo que no entiendo es qué estás insinuando. No sé a qué se refiere. Pues sí, porque… ¿Qué es lo que no entiende ahí? O sea, ¿qué insinúas? ¿Que estamos haciendo algo distinto a lo que hemos dicho? Sí. Pues no. Bueno, presenten cuál es el proyecto. Sí, se presenta, no tiene ningún problema. A ver, ¿por qué es importante? Porque tú estás como generando una idea de que estamos mintiendo. Yo nunca le voy a mentir al pueblo de México, nunca. Y si llegara a cambiar yo de opinión, lo plantearía abiertamente por alguna consideración que tuviera. Pero nunca vamos a mentir ni esconder, jamás. Entonces, si estás insinuando que estamos escondiendo y estamos mintiendo, estás equivocado. Entonces, ¿qué estamos planteando para la minería? Actualmente hay concesiones de la minería. Requieren permisos para su misma operación, porque los permisos no es que se den una sola vez y ya después dejan de darse. Son permisos que tienen que ver con ubicación de jales, con tratamiento de agua, con muchas otras cosas relacionadas con la actividad minera actual. Entonces, había algunos permisos que no se habían dado y que eran necesarios darlos para garantizar que en efecto no hay por lo menos menores impactos ambientales de los que había en su momento. Entonces, ese es uno. Dos, en el caso de que siga la actividad minera, pues tiene en las concesiones que actualmente existe, tiene que revisarse a profundidad si es factible o no es factible. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, el litio. ¿Es importante que México produzca litio? Yo creo que sí. Para eso se nacionalizó el litio. ¿Cómo es la explotación del litio, en particular en Sonora, en lugares con arcilla? Pues resulta que es minería a cielo abierto. Entonces, requiere un impacto ambiental particular para poder explotar el litio. Por ejemplo, si vamos a seguir construyendo trenes, tienen bancos de materiales para la construcción de esos trenes. ¿Cómo son los bancos de materiales? ¿Cómo se extraen los bancos de materiales? Cielo abierto. ¿En dónde se tiene que hacer? Pues en donde sea factible, con su estudio de impacto ambiental y su aprobación de que después de que se haga el banco de materiales, pues tiene que resarcirse el daño ambiental que se hizo. ¿Qué tipo de minería es? Minería a cielo abierto. Por ejemplo, con Grupo México, en el caso de Sonora, con el daño que hubo en su momento en el río Sonora, se está trabajando para poder garantizar todos los hospitales que se comprometieron en algún principio, para garantizar toda la reparación del daño ambiental que no fue considerada completamente y los montos que tiene que aportar Grupo México. ¿Es bueno eso? Desde mi perspectiva, si se hace bien, las comunidades están de acuerdo y se resuelve el problema, sí. ¿Mintiéndole a la gente? No, sino sencillamente trabajando para que se resuelva el problema del río Sonora, que es indispensable.
en otros lugares en donde hay minas actuales de este grupo o de otros grupos mineros. ¿Qué se tiene que hacer si se sigue explotando esa mina a cielo abierto? Pues garantizar que el impacto ambiental esté bien y que se hacen de acuerdo a la normativa vigente. No hay absolutamente nada que esconder. Y hay algunos materiales indispensables, como por ejemplo el cobre, que tiene impactos ambientales importantes, que ahí donde se esté explotando, pues hay que ver cómo se está explotando y qué mejoras puede haber. Incluso para la propia refinación del cobre, que es una tarea que se debería de hacer en México, y no solamente vender el cobre a China, que le vendemos cobre a China de manera directa, sino que pudiéramos nosotros pues producir los alambres de cobre y todo lo que viene posterior a la explotación del cobre. Entonces, de eso se trata lo que se está planteando con la actividad minera. ¿Por qué no avanzó la reforma constitucional? Pues porque así como estaba escrita, hubiera tenido afectaciones. Usted señala que yo estoy insinuando, yo no estoy insinuando, lo que estoy planteando, Presidenta, es algo que desconocemos, ¿sí o no? Porque no nos han dado la información de qué tipo de arreglos y convenios se están haciendo. No hay arreglos en lo oscurito, en nuestro gobierno no hay arreglos en lo oscurito. Bueno, para los mexicanos son oscuros mientras no sean públicos. No. ¿Por qué tienes que hablar por los mexicanos? No hay arreglos en lo oscurito y todo se hace público, no hay ningún problema. Bueno, para cerrar, Presidenta, valdría la pena si pudieran considerar una consulta nacional con respecto de minería en México, con la regulación que ustedes decidan, pero valdría la pena que consideraran una consulta nacional. La industria minera es la que más asesinados tiene en todo el continente y México es el primer lugar. Por eso creo que valdría la pena tener esos considerandos. A ver si pones las... Mira, estas son las nuevas carreteras que va a haber. Una parte es en la Mixteca y después su colindancia con la montaña de Guerrero. En algunos casos son rehabilitación, en otros modernización y en otros incluso nuevas carreteras. Ya en proceso, Guajuapan de León, el tramo Nochistlán a Guajuapa, que fue una de las que nos pidieron cuando estuvimos ahí. 2, Tehuacán, en el límite con Puebla, y hacia Oaxaca, en Chazumba y Guajuapan de León. La otra, Putla de Guerrero, Pinotepa Nacional. Y por iniciar están Guajuapan, Mariscala, Tamazola, Silacayuapan. La otra es Guajuapan, Tlacotepec, Justlahuaca, y también su vínculo del Carrizal hacia Putla. Luego, la otra que han pedido muchísimo es la número 5, la 6, bueno, ahí les faltó la 7. La 7 está arriba. Y la 8. Entonces, si se fijan, es una intervención muy importante en la montaña de Guerrero y en la Mixteca de Oaxaca y en la Mixteca de Puebla. Estas son de las zonas más pobres del país. Y ahora que fuimos, la demanda mayor fue caminos, que se arreglaran los caminos, se mejoraran y algunos nuevos caminos. Y esto va a quedar este año, este mismo año van a quedar todos. Sí. A ver, vamos, alguien que no haya preguntado, que hayan preguntado poco. Bueno, ya se repiten todos, vamos a ver. A ver aquí la compañera que está. Gracias. Buenos días, Presidenta. Yulia Bonilla, del periódico La Razón. Primero, una consulta sobre el tema educativo, si puede contestar también el secretario, aprovechando su presencia, sobre la aplicación de esta prueba inédita. Ok, a ver, estábamos buscando ahí una información que vamos a sacar al rato, ya la encontramos. A ver, ¿por qué esto que pasó con Ernesto Ledesma y por qué lo pusimos completo? ¿Por qué lo que pasó con Ernesto Ledesma sí es una payasada en proporciones bíblicas de este personaje?
Y no, perdón, Ernesto, es que eres una persona de artículo 19 por más que lo niegues, y la manera en cómo llegas a preguntar, te lo dijo Andrés Manuel, es mediocre. No vengamos con la falsa bandera de libertad de expresión y que la manera en cómo venimos a decir las cosas no haya ninguna bronca. Así como se lo criticamos a la oposición, así como le criticamos a Lord Molécula, lo salamero que es, se supone, sí, estaba echando un ojo a la plática, mi estimado Temoc. Ahí estaba Mario Delgado. También somos críticos de este lado y que se hagan o no hagan preguntas. Hay que tener mucho cuidado porque también es importante ver la línea, o más bien que la idea que tienen las diferentes personas y o reporteros que llegan a la mañanera o quien encuentran en las redes sociales haciendo las críticas correspondientes. Voy con esto y por qué situación. Señor Ledesma, rápidamente. Algo bien sencillo. Dice, ¿qué estás insinuando? ¿Qué no entiende? Que, híjole, con todo respeto, tú mismo que has criticado cómo se han acercado con Andrés Manuel y con la presidencia, con la presidenta en la mañanera, llegaste del mismo modo. Y llegaste poniendo en tu marco que hay acuerdos que no se conocen. Es que si no conocen, para los mexicanos, no hables por mí, cabrón. Hazme un paro, no hables por mí. Estás hablando por ti, güey. Deja de ser como la oposición, pinche niño de artículo 19. Y no, yo no me voy a comprar estos de que es que yo soy apartidista, güey, y yo por eso veo a Ledesma, güey, y le hago todo caso a lo que dice Jesús Escobar, güey, y a lo que dice Temoris Greco, y lo que dice Poncho Gutiérrez, Julián Mazoy, y lo que dice Cayo de Hacha, y no, ya déjense de jaladas. Dejemos el buenahondismo a un lado. Dejemos la irresponsabilidad que tienen estos personajes a un lado. Es irresponsable completamente lo que él dice en la mañanera. Ya vimos el primer punto y por qué lo hemos explicado. Si alguien dice, no, para mí se tiene que hablar la doctora y tiene que decir, chingue su madre Israel y los tenemos que madrear, adelante. Entonces, con todo respeto, sí, me faltó Rusarín y también me faltó los otros dos beligerantes, que es Armesilla y el coronel. El canal del coronel Pedro Baños. Nah, hombre, y luego la gente se queja luego hasta de, no vengo a defender a Jalife, pero hay gente que se queja de Jalife y de los otros no dicen nada, se me hace impresionante. Digo, pero bueno. Ya dejémonos de estos personajes, Dejémonos de estos personajes a un lado y a ver, viene la crítica. Dices que no vas hablando de las situaciones del oscurito. Y ojo, quiero aclarar que la petición que le hace decir, oiga, doctora Claudia Sheinbaum, y voy a poner un punto, creo yo, ese es mi punto de vista, que si él llega y le dice, mire, es que tengo una pregunta, un cuestionamiento, nos llama la atención que después de lo que ha hecho la REA con la contaminación del río Sonora, siga teniendo o se le permita tener a esta persona acuerdos. Siga teniendo esta persona acuerdos con el gobierno. ¿Por qué tiene acuerdos si tiene la situación de la contaminación del río Sonora? Esa es una pregunta. ¿Nos podrían explicar cómo están los acuerdos? Por lo menos a título personal, llama mucho la atención. ¿Nos podrían ayudar a mostrar esta información? En qué va a trabajar estos personajes, en qué va a ser el señor Larrea al respecto. Yo no vería mal si él llega y pregunta eso. No lo veo mal. Que pida el acuerdo, que se abra, me parece muy bien. ¿Qué acuerdos hay en lo oscuro? Porque no es necesario que llegues como reina y puedes decir, doctora, nos llama mucho la atención porque pues, el señor Larrea ha tenido mucha crítica con la parte de la minería. Nos pudieran enseñar el acuerdo o por qué, o nos pudieran comentar por qué va a seguir participando. Me parece una situación perfectamente válida que lo pida y que lo pregunte. Pero insinuar que se está escondiendo
es diferente. Así es. Así es. Eso es lo que le hemos criticado a Reinaide. Inclusive Reinaide ha llegado a comentar cosas que son muy importantes, temas que son importantes. Así es. Oiga, doctora, ahorita que comentó eso, ¿nos podrían explicar qué ramas de la minería no pueden ser, o por qué cambió? Ahorita que comenta lo que cambió el acuerdo, ¿nos los podrían explicar? ¿Podrían venir a explicarnos esto, darnos detalle de esta parte, porque desconocemos de ello y por lo menos nosotros le queríamos preguntar esta situación porque nos llama la atención de la contaminación que ha tenido el señor Larrea y a mí en lo personal, sin que me lo tomen a mal, por eso es que pregunto, ¿por qué tendría que seguir participando? Y a lo mejor la doctora te puede tener porque son de las pocas empresas mexicanas que pueden hacer eso y que los acuerdos nos permiten a que ellos sigan en ello, siempre y cuando también limpien el río Sonora. No es torpe, el tipo es inteligente. Nunca creamos que el Gustavo, abrazo muy grande. Entiendo por qué lo estás planteando. O sea, porque diciendo, ¿verdad es tan torpe como para meterle cizaña? Trae cizaña. Y luego le dice, sí, que no entiende. Nada más le faltó, ¿qué traes, culé? ¿Qué trae, jefa, ¿Qué trae? Brínquele. Dices, tranquilo, cabrón. Lo que les he dicho, hay veces que ya no creo en casualidades, ¿eh? Hay veces que ya no creo en casualidades. Pero bueno, está bien. Así es, exactamente, Gustavo. Son las formas y cuando uno dice, por eso le dice la doctora, bueno, ¿qué estás insinuando? Porque llegó beligerante, llegó agresivo. Uh-huh. Entonces le dice, ¿qué estás insinuando? No estoy insinuando nada. No, es que estás diciendo eso. Después dice, bueno, sí. Oh, chinga. Entonces, ¿insinúas o no insinúas? ¿Insinúas acuerdo en lo oscuro? No, pregúntalos. Oiga, doctora, esta información la hemos buscado, no la encontramos y nos llama la atención por esto. Es válido. Es válido que pregunte y que diga, oye, la RAE después de lo que hizo y no he encontrado esta información, ¿no la pueden proporcionar? Perfecto. Pero que tú llegues a decir, es que qué acuerdos traen, porque como lo están metiendo otra vez, pues primero pregunta. Es válido que digas, a mí se me hace raro que lo pongan otra vez después de la crítica que ha tenido el señor Larrea con esto. Ándale, que se eche el programa de ayer de la profesora Libertad para que sepa qué es argumentar. Es correcto. Master Enki, cuídense mucho. Aquí no vengan a poner pendejadas vengan a poner babosadas. Cuídense mucho. ¿Vale? Cuando me manden troles, por eso insisto, fíjense qué curioso, me mandan troles a poner un comentario estúpido y curiosamente unos segundos antes me sacan de la transmisión, ¿no? Si no sé cómo estuve en la pantalla, pero si no se dieron cuenta, me sacaron de la transmisión y tuve que volver a entrar. A lo mejor me quedé pasmado, pero me sacaron y tuve que volver a entrar. Y eso ya me ha pasado varias veces, curiosamente, cuando le pegamos a estos, ¿cómo se llaman? A estos comentarios. Reitero, en este espacio no vengo a decir lo que la gente quiere escuchar, ni hago comentarios para que las gradas aplaudan y sí, mañana que saque Claudia y diga, a ver si tú, cafeína activa, y lo voy a poner al inicio y al final de mi video. No. Sí, la verdad es que tache para la forma, reitero, lo que está preguntando es válido, Es válido preguntar y decir, este acuerdo no está, no lo conocemos, no está público. Perfecto. Oiga, doctora, no me lo toma mal, pero es que tenemos duda de por qué ha pasado esto con el señor Larrea, tiene esta contaminación con el río Sonora, tiene pendiente esto. ¿Por qué
por qué se habla, o bueno, es que nos llamó la atención, nos llamó la atención que él sale y habla sobre este tema. Mi estimado Pacho, te comento abiertamente, no tengo nada en contra de él. No tengo nada en contra de él y cada quien tiene sus gustos. ¿Por qué hice el comentario? Porque ha sido muy irresponsable en hablar de muchos temas. Por eso. Y lo digo abiertamente, es muy irresponsable en hablar del tema del fentanilo. No tiene ni la más remota idea y es altamente irresponsable en hablar de ello. Y me impresiona porque lo tengo o lo tenía en muy buena, no digo estima, pero compartía muchos de sus comentarios. Ahora ya no. Hay muchos de sus comentarios que no comparto y que están hechos más que nada un análisis escueto para tener vistas. Por eso hice esa crítica. Y porque fue demasiado irresponsable hasta hablar de las drogas, desconoce muchos temas, al igual que del fentanilo. Y no solamente de eso, de otros. Ahora, que se me haga, que no se me haga malo él, también desde que estaba en la octava, él fue uno de, en la octava tienen a buenas personas, la sacan y han desperdiciado tener gente que es muy valiosa y él es uno de ellos. Pero de un tiempo para acá, comentarios inclusive muy irresponsables. Respeto los gustos y la opinión de cada persona. Por eso lo coloqué ahí, en esa lista. Ya te respondí, mi estimado Pacho. Ya te respondí. Te pido un favor que no se repitan mensajes, porque los mensajes que se repiten es para afectar los canales, porque se toman como spam. Spam no es necesario. Por eso te decía, y abiertamente lo digo. Tenemos que ser responsables en lo que decimos, por muy limitados o no. Por eso insisto, reporteros, periodistas, todos buscamos información. Algunos podemos ser especialistas en algo, ¿o no? Y podemos tener una opinión que puede decir, yo no comparto la de Enrique, eso es cierto. Hay opiniones que de muchos compañeros yo no comparto. Pero de eso, a ser irresponsables a lo que estamos diciendo, eso es otro rollo. Otro rollo. Entonces, voy con esto. Y reitero, no tengo nada. Se me hace una excelente persona, tiene un excelente trato con su audiencia y eso es genial. Se le respeta mucho. Y nunca voy a poner en cuestión sus conocimientos. Jamás. Jamás, jamás. Y es una de las personas que llego a escuchar, por cierto. Me traje agua y el café me anda secando un poco la garganta. Para terminar con lo de Ledesma. Son formas. Me sorprende mucho que en las formas y que es un personaje que inclusive ha hablado de ellas, no las ocupe. La pregunta es válida. Me desvirtúa mucho, creo, las formas como llegó con Andrés Manuel aquí, porque no es necesario. Si se supone que es un profesional en esto, puede plantear esto de diferente manera. Saca de contexto el preguntar esto y va más en la incidencia de decir si tienen un acuerdo en lo oscuro, sí o no, sí o no. Y cuando llegamos a un sí o no, es lo más estúpido. Una respuesta sí o no para darte una pregunta para hacerte una respuesta de variable discreta no es necesaria. Sí o no, es decir, que todo el planteamiento que estás diciendo es cierto, que incluso puede tener muchos hierros, que puede tener puede ser un planteamiento enormemente malo e irresponsable, y que el decir sí o no, inclusive no habla de analizar el tema. Es innecesario. Innecesario. Pero bueno. Maribel, te mando un abrazo muy grande, espero te encuentres de maravilla, queridísima. Gracias por estar por acá. Margarita, para ti, para Roberto, les mando un abrazo enorme, gracias por estar aquí. Y reitero, no es necesario lo de Ledesma, no es necesario. No es necesario. Yo, cuando inicié, en vez de estar en esto y durante la pandemia, pues todo el día veías videos de quién sacaba esto, quién sacaba lo otro, y yo no compartía muchos de esos temas. Y me pasaba con Ledesma y lo seguía y había cuestionamientos donde decía,
¿No creen que nos estamos aventurando o estamos poniendo un marco innecesario? Lo pongo ahí. Yo creo que eso es lo que de repente ha pasado con él. Y adelante con Ernesto, que tampoco tengo nada con él, pero es un muñeco de artículo 19. No es necesario venir a golpetear. Y también que no se ofendan cuando les digan eso. A mí me pueden decir, eres un chayotuber. Está bien, adelante. Nada más que lo de artículo 19 está comprobado. Lo de que yo sea chayotuber, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, no es necesario lo que hizo Ernesto Ledesma, ni la manera en cómo llega de golpetear. Y reitero, el tema es válido, ¿eh? No hay que quitar el dedo del renglón al tema. Ni el tema justifica la forma en cómo llega y cómo es de cizañoso, insidioso con la doctora, ni tampoco por eso tenemos que hacer a un lado, que por la manera en cómo llegó Ledesma, tenemos que hacer a un lado u omitir lo que estaba preguntando. Porque la pregunta era muy sencilla. Expónganos de esto, no tenemos la información. Pues bueno, traemos a la persona responsable y que lo exponga. ¿Qué te parece tal fecha? Y que aquí se los digan. Bien, es que tengo pregunta de esto, y que exponga todas las preguntas que tiene. Así es, es correcto. Con muy buenas pizzas, por cierto, que creo que cerró, ¿no? Estaban buenas. La neta, ¿eh? Leti, te mando un abrazo muy grande, queridísimo. Sí, mira, te digo algo, Leticia, a mí no me gustó cuando llegó a preguntar y la manera en cómo llegó con AMLO, ni tampoco la forma en cómo se molestó Julio Astillero, innecesario completamente. Y yo no creo en esto de que tú puedes cuestionar sin llegar a quererte hacer el irreverente. No es necesario. Para nada. ¿Vale? Entonces, ese es un problema que le veo a él y que le veo a muchos otros que hacen cuestiones de lo que pasa aquí en la Cuarta Transformación. Por ejemplo, aquí cuestionamos incluso cosas que pasan con la doctora Claudia Sheinbaum. Y no tenemos que ser irreverentes de esa manera, no compartimos. Ni tenemos que buscar ser sensacionalistas de esa forma. No es el fin. En primera, para poder ser escuchados. Porque no falta el que apenas dijo algo mal de mi jefecita. Claudia, dijo algo mal de AMLO. El cabecita de algodón. Y hay gente que cae en fanatismos, no es necesario. La libertad de expresión, la libertad y el libertinaje, es que la libertad tiene límites, el libertinaje no. El libertinaje es irresponsable. Y la libertad de expresión también va en la responsabilidad de lo que decimos. Y la responsabilidad es no que no sea válida su pregunta, sino que es la forma insidiosa y cizañosa con la que llega a decir, hay acuerdos en lo oscuro. No los hay. Sí, porque si no los conocemos está en lo oscuro. Ya vi por dónde vas, güey. Ahí lo descubro. No, Ernesto, no es necesario. No es necesario eso. Yo creo en las dos cosas, Pacho, ¿eh? Se equivocó en las formas y también creo que se equivocó hasta en la forma en cómo atacó a César. Así es. Innecesario. Topolino, abrazo enorme. Sí, Nancy llega a preguntar y oiga, me hubiera gustado esta pregunta con Nancy. Oiga, ¿qué pasaría con esto? Porque está en el acuerdo, pero pues a estos güeyes les falta, es más, no llegó con datos y Ernesto Ledesma es una persona que en lo general llevaba datos con Andrés Manuel, cuando habla en su programa lleva datos. Entonces, ¿por qué no llegó y dijo, mire, lo que pasa es que tiene esta contaminación así? ¿Por qué le pregunto esto y por qué se lo comento, doctora? Permítame. ¿Por qué me llama la atención? Ha hecho esto, perdió tal juicio, perdió tal, y le dices todo eso. Y la verdad es que me sorprende verlo en el plan. ¿En qué va a aportar? ¿En qué va a apoyar? ¿Nos podrían comentar esa información? Listo. Mi estimado José Wilfredo, debo decirte que Ledesma invitaba a Luengas. Luengas, mira, cuando Luengas, y lo digo abiertamente, cuando el cobardito de Pastor, el que sale ahí de chalán de Luengas,
que es un ignorantazo de porquería y que está bien que todo el mundo tengamos libertad de expresión, pero hay que ser responsables. Dijo que en esta foto le recordaba perfectamente a The Walking Dead. ¿Qué dice el nivel de personajes que son? Y el análisis que tienen. Alguien me dijo, nunca dijo eso, Pastor. Dile a Pastor que estoy mintiendo. Lo subió en las redes sociales. Siempre hay un tweet. Que le digan a Pastor. Que le digan a Pastor sobre esto. Así es. Le pregunta su punto de vista, pero exactamente sesgado a lo que él quiere que le respondan. Entonces ya no es punto de vista. Quieres que a vos te diga lo que quieras escuchar. Así no va. Triste la parte de Ledesma, pero señor Ledesma, tánse con calma. Nos vemos un ratito más, eso más o menos como de hoy, como de 7:30 a 8. Hoy, esta semana, todavía andaremos un poquito desajustado de los horarios. Les comento el día de mañana, o bueno, ahorita tantito, ya vamos a tener horarios ahora sí completamente establecidos para la próxima semana, por todo lo que hemos estado haciendo y poder ya dejar todo puesto y en claro. Y va a ser este programa, ahora sí, ya queda anclado a la 1 de la tarde, va a quedar anclado completamente este programa. En corto va a quedar anclado, va a ser de 1 a 2:30. El en corto va a ser de 5 a 6 de la tarde. Y después tendremos Estudio 04, y Estudio 04 a partir de la próxima semana cambia de horario. Tenemos que estar de 9 a 12 de la noche. Los viernes vamos a estar de 9 a un poquito más. Entonces, reitero, este programa va a estar ya a la 1 de la tarde, el en corto va a estar de 5 a 6 y Estudio 04 se va a mantener, pero ahora de 9 a 12. ¿Por qué hay el cambio de 9 a 12? Por la situación incluso de salud, de horario, de trabajo que tenemos en esta parte. Entonces, por eso va a cambiar en Cafeína Activa de 9 a 12. Los viernes va a ser más o menos como de 9 a 1. Vamos a tener a compañeros, nuestro equipo de trabajo en Estudio 04 sigue siendo el mismo con nuestros compañeros que son de primerísimo orden, y eso va a ser a partir del lunes. Los sábados, en la tarde, vamos a tener programa que es en Cafeína Activa y o en Estudio 04, y como les decía, son programa de fin de semana, que puede ser viernes, sábado o domingo. Y ese programa va a ser el famoso Tigre Estudio y el Café Estudio, Estudio Café, perdón, Tigre Café, que es para escucharlos a todos ustedes. El miércoles comparto cómo va a ser la dinámica para platicar con todos ustedes sobre diferentes temas. ¿Ok? Tendremos diferentes invitados para darle fuerza a estos programas. ¿Ok? Pacho, yo también creo lo mismo. Él tenía buena crítica, nunca se la había Pastor, y de repente se perdió, se fue. Innecesario. Le pasó también en redes, reitero, y que se me sigue haciendo un buen periodista, Julio Astillero. Es una persona extremadamente inteligente. Biblo, abrazo muy grande. Entonces, así lo vamos a estar llevando a partir de la próxima semana. Estudio 04 es de 9 a 12. De 9 a 12 nos va a permitir poder hacer todo el trabajo que hacemos de cortar programas, subirlos, poner carátulas. Entonces, de repente van a ver que salen las cápsulas, las breves en ambos canales. Sí, la finalidad es ponernos en diferentes horarios para la gente que nos puede ver en repetición, para la gente que puede ver los cortos. ¿Ok? Por eso es que lo vamos a dividir de esa manera, o para la gente que nos pueda ver en vivo. Entonces, así es como vamos a estar a partir de la próxima semana. ¿Qué va a pasar con qué pasa con los cafés expresos que los estuvimos viendo? Son especiales para entrevistas que tenemos en el Café Expreso, para poner alguna situación en especial que queramos sacar, algún programa que por lo general se van a soltar en fin de semana, grabados. Lo mismo va a ser el reporte audio. El reporte audio en Estudio 04 es el símil al Café Expreso. Así va a quedar marcado. El fin de semana hay el Express en Cafeína Activa para tener notas, sí. Y también va a haber aquí en Estudio 04 el famoso Infocus, que va a tener un cambio de carátulas y todo, ya lo estarán viendo, ¿ok? Para que nos identifiquen, nuestras carátulas tienen al personaje principal enfrente, o los personajes principales,
y los fondos vienen en forma de dos colores, bueno, más bien negro o monocromática, porque el negro es ausencia de color, y según el tipo de programa va a tener el color, sea verde, amarillos. En Cafeína Activa el color principal es el amarillo, en Estudio 04 el color principal es el verde. Entonces así lo estaremos manejando. Vienen a partir de la próxima semana ya las videoopiniones que van a estar marcadas para la gente, que es lo que me está pidiendo YouTube, para toda la gente que tiene, que nos echa la mano con la membresía. Lo vamos a poner así, y como les había comentado, al día o a los 2 días que lo puedo liberar, luego lo libero para que la gente los pueda ver, ¿vale? Es para cumplir lo que nos están pidiendo con toda la gente que nos echa la mano en las membresías. Ya saben que a mí no me gusta diferenciar a la gente. Miembros o no miembros, para mí en este espacio todos somos iguales. Solamente que tenemos que sopesar y salir adelante con esto que se llama también YouTube, ¿vale? Lisette, van a estar marcados los horarios de los programas en las cenefas que vamos a tener de cada canal. Ahí van a poder ver cuáles son los programas. Y la otra, que ahí puede haber programas de fines de semana. Por ejemplo, el Express de Cafeína Activa no va a tener horario en fin de semana por la movilidad de cosas que tengo de fin de semana, porque le tengo que dar prioridad a mi familia. O o que podamos tener un reporte audio, o que podamos tener un crítica al discurso, que los críticas de discurso sí va a haber uno al mes, grabado o en vivo los sábados en la noche. Entonces, sí va a haber programas que son rotatorios y que pueden aparecer en diferente momento, ¿vale? Los marcados son estos que les dije, son 3. Estudio 04, el canal, Tempo Café a la 1 de la tarde y a las 5 de la tarde en corto. Así nos vamos a ir todos los días, ¿vale? Y el otro es a las 9 de la noche. De 1 a 2 y media, el otro es de 5 a 6 y el otro es de 9 a 12. Así es como nos vamos a ir. Les mando un fuerte abrazo y ya los estaremos colocando y estaremos poniendo ahí un pequeño videíto mostrándoles la presentación de lo que va a haber, qué espacios vamos a tener y cómo se van a manejar en cada canal, ¿vale? Les mando un fuerte abrazo, nos vemos aquí a las 7:30, 8 de la noche, nos vemos hoy aquí, que va a ser de 1 hora el en corto, y después nos vemos a las 10 de la noche, 10:15 en Estudio 04 el día de hoy, ¿vale? Si me lo permiten, mi estimado, quedamos menos, carnalazo, no te había saludado, te mando un abrazote enorme, vámonos a comer, es justo y necesario, traigo el estómago vacío como no tienen idea, y nos vemos en un ratito más, no me despido. Erso, te mando un abrazote, carnalazo, profe, le mando un abrazo enorme, espero se encuentre de maravilla. Nos vemos por acá a eso de las 7:30, 8, y recuerde que nos vemos a las 10:15 en Estudio 04. Abrazo muy grande para todos ustedes, y me despido mostrándoles el espacio de Tigre Café, el Tigre Estudio, perdón, que vamos a tener en Estudio 04, así usted nos va a poder encontrar. Esta va a ser nuestra entrada. Con eso nos despedimos. Si me lo permiten, lo colocamos aquí para todos.